Sí, adelante. Solo voy a presentar en un segundo. Bueno, pues ahora, esa es la sesión de Nora Robotnikov. Bueno, entonces ahora es la sesión de Nora Robotnikov, un referente en teorías de la democracia no sucursaleras en espacio público no mal. Supongo que eso tiene algo que ver con décadas de conversación entre Carlos y Nora, pero pues bueno, vamos a escuchar. Bueno, este espacio breve de 15 minutos es para recuerdos, es el cajón de los recuerdos. Yo venía pensando que mi primer encuentro con Carlos fue cuando fui a dar un concurso a la UAM, que él estaba en el jurado. Y se portó maravillosamente bien, me hizo sentir una reina. Es un recuerdo muy afectuoso. Yo voy a empezar con un recuerdo de otro tipo, en donde quedamos mal todos. No lo tomen como que quiero reparar una injusticia histórica, ni que estoy denunciando un abuso colonial de un uruguayo. Es simplemente una anécdota. Hace más de 40 años organizamos con un par de colegas una mesa en el Congreso Nacional de Filosofía. Nuestra intención era introducir en el ámbito filosófico mexicano una forma diferente de entender la filosofía política. Pero veníamos de tradiciones y experiencias diversas. Luis Salazar transitaba del maoísmo estructuralista a un recién descubierto liberalismo. Yo trataba de traducir un profundo sentimiento de derrota en un problema conceptual, desencanto, realismo. Enrique Serrano exaltaba el conflicto y la transgresión y lo hacía con mucho entusiasmo, porque era muy pobre. Lo cierto es que en nuestra presentación coral abundaba la invocación a las pasiones y a las emociones. Esto todavía no era la moda, creo que Olga era la única que hablaba de emociones. Y es posible que la exaltación de la incertidumbre y la contingencia nos arrastrara a vértigos argumentales de gran calado. Carlos Pereda nos miraba desconfiado desde el público. Anotaba con su infaltable lápiz cosas que a todas luces debían resultarle desatinos y callaba. Pero en la mesa siguiente del Congreso, en la que le tocaba intervenir, no pudo más y se refirió explícitamente a nosotros tres como borrachos en una caverna. Quienes conozcan su don de gentes, su aversión al conflicto, su uruguaya discreción, su rechazo del alcohol y su desinterés por la espeleología, entenderán que la etiqueta era un anatema. Carlos ya era una figura reconocida en la comunidad filosófica, mientras que nosotros nos estrenábamos en esas lides. ¿Qué podíamos hacer nosotros los cavernarios? En aquel entonces ya no se usaba el retar a duelo y todavía no había llegado la cancelación. Hicimos lo que puede hacerse en estos casos y que no es lo más recomendable. En los casos en que uno desentona, encerrarse a hablar solo con los que piensan como uno y tender un cordón sanitario alrededor de ese nosotros. Durante más o menos un tiempo, no discutir con nadie más. No ayuda a la ampliación del debate, pero permite recuperar la autoestima. En cambio, el incidente, como es obvio, no tuvo la menor repercusión en la participación de Pereda en la vida pública, quien siguió dedicado a perfeccionar su personaje de vagabundo intelectual, que no es lo mismo que borracho en una caverna, disfrazando de flaneadí teórica algo que es en el fondo una inagotable curiosidad por el mundo y una mirada que no teme abrirse a otras experiencias. En aquellos tiempos, y todavía ahora, Carlos se asemeja a Lord Mellifont, aquel personaje de Henry James, un habitante del ámbito público de tiempo completo. Buen conversador, buen anfitrión, alguien que no omitía ninguna presentación de libro, estreno, conversatorio, conferencia, desayuno, comida o cena en los salones y cafés de la esfera pública cultural. Pero solo hasta aquí llega la comparación.
Recordemos que aquel personaje de James literalmente desaparecía, se esfumaba si no era visto y oído por otros. Carlos, en cambio, aprovechaba la soledad para escribir un libro. Retraerse para escribir y volver rápidamente a la sociabilidad y al público para mostrar y someter a crítica esa escritura. No creo haber conocido muchos que se tomaran tan en serio las críticas y comentarios a sus trabajos. Así Carlos nos ofreció a varios de nosotros la posibilidad de leer y discutir anticipadamente algunos de sus panfletos civiles, género que, como el vagabundeo, es una forma encubierta de defender la frescura del ensayo frente a la aridez literaria del paper. De un tiempo a esta parte, nuestras comunicaciones tienen lugar por teléfono. Alguna vez Carlos atravesó la ciudad para venir a casa a conversar personalmente. Y otra vez quiso venir, pero descubrió casi al llegar que se olvidaba que esa tarde se había quedado en su casa. Yo solía escribirle largos mails a la antigua, pero como me olvidaba de mandarlos, terminé por esperar que la gente viniera a mi casa a leerlos. De modo que el teléfono fue el medio escogido para seguir estando en contacto. Al principio las conversaciones empezaban siempre con un listado de achaques, dolencias, ritmos cardíacos y niveles de colesterol. Algo extraño ocurría a los 5 minutos. La llamada se interrumpía, como si algo o alguien estuviera interfiriendo. Llegamos a pensar que Telmex había contratado a un psicoanalista lacaniano argentino, seguro, que practicaba la escansión cuando aparecía el inconsciente. Solo que en este caso nos escandían cuando el tono se volvía muy quejumbroso o decadente. Por eso tratamos de acortar la sección de partes médicos y de transformarlo también en excusa para la plática. Carlos seguía siendo tan sociable que hasta internado en el hospital se encontraba con colegas y discutía de camilla a camilla. Después nos dedicamos a revisar el estado del mundo, con mención especial de ese pedacito del mundo o ese mundo aparte que es el IF. Debo decir que cada vez más el mundo, Gaza, Ucrania, Milei, el narco, la inteligencia artificial, va desplazando al mundo instituto. En esta sección es notable que predomina la expresión no entiendo. No entiendo cómo la gente vota como vota, no entiendo por qué Europa hace o deja de hacer tal cosa, no entiendo a dónde vamos. Es como si nos hubieran cambiado las coordenadas. Y sospecho que el problema no es solo generacional. Azoro, asombro, desconcierto marcan la actitud general ante el presente. Por ello, tampoco la generación de los mayores es la única en ver a veces el presente como una recreación del pasado, en lo que tiene de repudiable ese pasado. O tampoco la única en creer que no siempre todo tiempo pasado fue mejor. No sé si Carlos y yo discutimos por teléfono. Probablemente solo nos aseguramos de un mundo en común. ¿Por qué lo llamo mi esfera pública telefónica? En primer lugar, no solo somos dos. Hablar con Carlos es enterarse también de lo que piensa Diego, lo que le pasó a Juana, lo que dijo o no dijo Julio, de la extraña postura política de Jaime y de la última proeza olímpica de Ida Vitale a sus 29 años. Es como si muchas y más o menos diversas voces comparecieran al mismo tiempo, como aquello de los privados en calidad de público. Aunque una vecina de Florida podría decir que es chusmerío. En segundo lugar, esta comparecencia se desliga de toda restricción impuesta por la necesidad de decidir o de tomar partido. O sea que no importa para nada, y en ello está el placer indolente que el conversar puede brindar para quien está demasiado acostumbrado a hablar solo consigo mismo. Pero sobre todo me parece que esas reuniones a través del teléfono fijo son para Carlos una trinchera de resistencia casi adorniana frente al avance de la civilización tecnovirtual. Algunos hacemos cursos para la tercera edad,
o nos desesperamos, o le pedimos ayuda a los nietos y a los expertos para tratar de alcanzar un nivel de alfabetización mínimo que nos permita transcurrir en esta civilización tecnovirtual. Carlos, en cambio, reconoce sin pudores que no le importan los influencers, que el TikTok es el ruido del reloj y que el mundo whatsappero es la agonía de la comunicación. Tal vez el viejo teléfono sea la forma de sobrevivir en un mundo en que la caverna está mucho más poblada de borrachos que antes. Por todo ello, es bueno que alguien persista en ese elitismo frankfurtiano y que termine aceptando, contra toda inercia y contra lo que escribiera el mismo Pereda, que a veces sí es bueno más de lo mismo, sobre todo cuando eso, lo mismo, es el entrañable afecto que todos sentimos por él. Feliz cumpleaños.